Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro, ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 15. ¿A qué edad murió Jesús? Subtítulo. Lo dice el Martín Fierro. Conocemos la fecha de la muerte de muchos personajes famosos. Julio César, por ejemplo, murió el 15 de marzo del año 44 a.C. El emperador Octavio Augusto, el 19 de agosto del año 14. Y Mahoma, el 6 de junio del 632. Pero no conocemos la fecha de la muerte de Jesús. Siempre se ha dicho que murió a los 33 años, basándose en dos datos evangélicos. El primero, de San Lucas, según el cual al comenzar Jesús a predicar tenía unos 30 años, Lucas 3:23. Y el segundo, del Evangelio de San Juan, que da a entender que Jesús predicó 3 años. Si salió a predicar a los 30 años y predicó 3, debió de vivir 33 años. El famoso poema narrativo argentino titulado Martín Fierro ayudó a popularizar esta creencia. Al final de la segunda parte, que precisamente tiene 33 capítulos, dice, en este punto me planto y a continuar me resisto. Estos son 33 cantos, que es la misma edad de Cristo. Tal opinión generalizada llevó al Papa Pío XI, mediante la encíclica Quod Nuper, a declarar año santo el de 1933, para conmemorar los 1900 años de la muerte de Jesucristo, como si hubiera muerto en el 33. Aunque, en la misma encíclica, el sumo pontífice reconoce que la historia no ha podido aún averiguar el año exacto del fallecimiento del Salvador. ¿Vivió realmente Jesús 33 años? Subtítulo. Algunos datos que ayudan. La incertidumbre sobre la cronología de la vida de Jesús se debe a que los evangelistas, cuando escribieron sus obras, se interesaron más por la formación espiritual de sus lectores que por la precisión histórica. Por eso se ocuparon de describir principalmente la doctrina y las obras de Jesús, sin atender demasiado al día exacto en que sucedieron los hechos. Aún así, existen en los evangelios algunos datos muy precisos sobre la vida de Jesús, gracias a los cuales podemos llegar a una reconstrucción bastante probable de su cronología. Lo primero que podemos averiguar es cuándo empezó Jesús a predicar. Por los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:22 y 10:37 y 38, se deduce que fue poco después de que surgiera Juan el Bautista. Al enterarse Jesús de su aparición, se presentó ante él, se hizo bautizar, y poco después salió a predicar. ¿Y cuándo empezó el Bautista a predicar? San Lucas nos da la respuesta, en el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Lucas 3:1. Ahora bien, como Tiberio había comenzado a gobernar en el año 14 de la era cristiana, el 15º año de su gobierno sería el año 28 después de Cristo. Sin embargo, sabemos que 2 años antes Tiberio ya había asumido el gobierno de todas las provincias del imperio. Es posible que Lucas, que era un provinciano, haya tenido en cuenta este dato al dar su información. Por lo tanto, el año 15 de Tiberio, en que Juan el Bautista empezó su ministerio, sería el año 26 de la era cristiana. De ser así, tendríamos que pocos meses más tarde, a comienzos del año 27, Jesús habría iniciado también su vida pública. Subtítulo. La fecha de una discusión. Esto quedaría corroborado por un episodio de su vida. Nos cuenta San Juan que en la primera fiesta de Pascua que Jesús estuvo en Jerusalén, después de expulsar a los vendedores que hacían sus negocios en el templo, los judíos le preguntaron por qué hacía semejante cosa, y Jesús les respondió, destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Los judíos pensaron que Jesús hablaba del templo de Jerusalén, cuando en realidad se refería al templo de su cuerpo, y le replicaron, 46 años hace que se construye este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar, Juan 2:19 y 20. Ahora bien, sabemos que el rey Herodes había comenzado la reconstrucción del templo en el año 19 a.C. Si los judíos le dicen a Jesús, hace 46 años que se está construyendo este templo, significa que a los 46 años de trabajo debemos restarle los 19 años transcurridos antes de la era cristiana, con lo cual obtenemos el año 27, fecha en que Juan sitúa el episodio de la primera Pascua de Jesús. Subtítulo. Las 4 celebraciones. Si Jesús empezó a predicar en el año 27, ¿podemos saber cuánto tiempo duró su vida pública? Según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la vida pública de Jesús solo duró unos pocos meses, puesto que mencionan una sola visita a la ciudad de Jerusalén durante su ministerio, precisamente en vísperas de la fiesta de Pascua en la que fue muerto.
Pero los biblistas piensan que estos evangelistas han simplificado demasiado los relatos. En cambio, por San Juan sabemos que durante la vida pública de Jesús transcurrieron varias fiestas de Pascua, la primera, a los pocos meses de haberse iniciado como predicador, cuando expulsó a los vendedores del templo, Juan 2:13. La segunda, cuando curó a un enfermo junto a la piscina de Besatá. Aquí en realidad solo se habla de una fiesta de los judíos, Juan 5:1, pero es muy posible que se trate de la fiesta de Pascua. La tercera, cuando multiplicó los panes para 5,000 personas, Juan 6:4. Y la cuarta, la de su muerte en Jerusalén, Juan 11:55. Subtítulo: Bajo el poder de Poncio Pilato. Si aceptamos que durante la vida pública de Jesús transcurrieron solo 3 Pascuas, excluyendo la de Juan 5:1, que solo habla de una fiesta, entonces Jesús predicó solo 2 años. Pero si aceptamos que hubo 4 Pascuas, debemos concluir que predicó 3 años. ¿Qué cronología aceptar? Para deducirlo, no tenemos más remedio que tratar de averiguar el año de su muerte. Y para ello tenemos un dato importante: Jesús murió en tiempos de Poncio Pilato. Ahora bien, sabemos que Pilato gobernó la provincia de Judea entre los años 26 y 36 de la era cristiana. Por lo tanto, se confirma que entre esos años ocurrió la crucifixión del maestro Galileo. Otro dato que tenemos, y en esto coinciden los 4 evangelios, es que la muerte de Jesús cayó en viernes, día que los judíos llaman de la preparación, Mateo 27:62, Marcos 15:42, Lucas 23:54, y Juan 19:31, y que al día siguiente, sábado, era la fiesta de Pascua. Como la Pascua judía, a diferencia de la cristiana, que siempre se celebra en domingo, puede caer en cualquier día de la semana. Basta averiguar en cuál de todos los años que van del 26 al 36, en los cuales estuvo de gobernador Poncio Pilato, la Pascua cayó en sábado. Así tendremos el año de la muerte de Jesús. Subtítulo: La higuera estéril. Gracias a los cálculos astronómicos sabemos que en los años de gobierno de Pilato, la Pascua judía cayó en sábado únicamente en los años 27, 30 y 33. Por lo tanto, en cualquiera de estos 3 años pudo haber muerto Jesús. ¿Podemos deducir cuál es el más probable? El año 27 debemos descartarlo, pues como ya vimos, Jesús ese año recién comenzaba su tarea de predicador. El año 33 también hay que eliminarlo, porque si Jesús comenzó a predicar en el año 27, su vida pública habría durado unos 6 años, demasiado tiempo para los datos que tenemos en los evangelios. Nos queda, pues, como único año posible el 30 después de Cristo. De esta manera se confirmaría que su vida pública duró 3 años, entre el 27 y el 30. La parábola de la higuera estéril parece reflejar este dato, Lucas 13:6-9. En ella Jesús relata la historia de un hombre que en una viña tenía plantada una higuera, la cual no le daba frutos. Entonces dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno inútilmente? Para muchos autores, esta parábola hace referencia a la vida de Jesús. La viña sería el pueblo de Israel, la higuera sería Jerusalén, y los 3 años en los que el dueño de la viña busca inútilmente frutos serían los 3 años que Jesús desempeñó su ministerio entre los judíos. Subtítulo: Los comienzos. De esta manera es posible reconstruir con bastante exactitud la cronología de la vida de Jesús. Vino al mundo hacia el año 7 a.C., sin que podamos precisar ni el día ni el mes de su nacimiento. En el año 26, después de los grandes calores del verano, en torno tal vez a la fiesta de las tiendas, por la que tanta gente acudía a Judea, es decir, a fines de septiembre o principios de octubre, empezó a predicar Juan el Bautista. A fines de ese mismo año 26 Jesús había abandonado Nazaret, y a principios del 27 se presentó entre la masa de pecadores y publicanos, en el río Jordán, para hacerse bautizar por Juan. A partir de ese día su vida dio un vuelco. Se retiró al desierto, en donde durante un tiempo, fue discípulo del Bautista, y poco después se lanzó a predicar. Acababa de cumplir los 34 años. En la Pascua del año 27, lo encontramos seguramente en Jerusalén, celebrando la fiesta junto con sus discípulos. La Pascua de aquel año cayó el sábado 10 de abril. Según el cuarto evangelio, fue en esta fiesta cuando Jesús expulsó del templo a los vendedores y cambistas de monedas, Juan 2:13-22. Pero según los 3 evangelios sinópticos, el hecho ocurrió en la Pascua del año 30, la última de su vida, lo cual es más correcto.
Juan colocó el episodio 3 años antes. Al año siguiente, en la Pascua del año 28, cuenta San Juan que Jesús al llegar a Jerusalén curó a un hombre que llevaba 38 años enfermo, junto a una piscina que servía de hospital, Juan 5, 1 al 18. Ese año la Pascua cayó el miércoles 28 de abril. Subtítulo: Los dos últimos años. En abril del 29, la tercera Pascua de su vida pública, narra San Juan que Jesús ya no bajó a Jerusalén, pues su vida corría peligro. La celebró en el norte, en Galilea, donde multiplicó los panes frente a la multitud que lo seguía, Juan 6, 1 al 4. La fiesta se celebró ese año el lunes 18 de abril. La última Pascua que vivió Jesús, Juan 12, 1, fue la de su pasión y muerte. Es la única mencionada por los 3 evangelios sinópticos. Unos días antes pasó por el pueblito de Betania, cerca de Jerusalén, donde se alojó en la casa de las hermanas Marta y María. Al día siguiente realizó su entrada triunfal a la capital, aclamado por sus discípulos. Luego se desencadenaría la tragedia. La marea de la opinión pública se volcará en su contra, lo apresarán, le harán sufrir una vergonzosa pasión, y terminará crucificado el día antes de la Pascua, es decir, el viernes 7 de abril del año 30, a las 3 de la tarde. Y como muy probablemente había nacido en el año 7 antes de la era cristiana, al morir Jesús tenía alrededor de 37 años de edad. Subtítulo: ¿Quién es? Hace 2000 años, un artesano de Galilea se rodeó de un grupo de pescadores, en la pobre aldea de Nazaret. Nada hacía sospechar que se trataba de alguien importante. Vestía modestamente. No parecía tener gran cultura. No poseía títulos ni recomendaciones. Jamás había salido de su pequeño y postergado país. No tenía ejércitos ni poder alguno. Cuando empezó a predicar, fue despreciado por los poderosos. Los humildes no terminaron de entenderlo. Los violentos lo encontraron débil. Los acomodados lo encontraron autoritario. Había dedicado su vida entera a Dios, pero los sacerdotes oficiales lo acusaron de blasfemo. Todos lo abandonaron cuando sobre su cabeza rugió la tormenta de la persecución de los fuertes, y solo unas cuantas mujeres lo acompañaron en su agonía. Cuando la losa de un sepulcro prestado gracias a la caridad de un amigo se cerró sobre su cuerpo, nadie hubiera dado un centavo por su memoria. Sin embargo, 20 siglos más tarde la historia sigue girando en torno a él. Media humanidad usa su nombre para identificarse a sí misma. Cada año se publican miles de libros sobre su vida y su doctrina. Millones de seres humanos han sido encarcelados, torturados, despreciados, muertos, solo por proclamarse seguidores de él. ¿Quién es este hombre que divide la historia por la mitad? ¿El Hijo de Dios? ¿Un loco? ¿Un embustero? ¿Es fuego o es opio? ¿Es bálsamo que cura, espada que hiere o morfina que amodorra? ¿Quién es en verdad? La persona que todavía no se ha respondido esta pregunta puede estar segura de que se está perdiendo a uno de los mensajeros más trascendentes de la humanidad.